Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestras top 20 de clases para el ENARM 2024. El día de hoy, uno de los temas más preguntados en cada uno de los 3 días del ENARM 2023. Un tema que siempre ha sido ampliamente preguntado. A mí me salieron varias preguntas de este tema en mi ENARM ya hace 2 años, por lo que lo colocamos dentro de esta categoría del top 20. Hoy, embarazo ectópico. Entonces, de acuerdo a la guía de práctica clínica, el embarazo ectópico es aquel en el que el blastocito se implanta por fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Recuerda que la localización más frecuente va a ser la trompa de falopio y otras localizaciones menos habituales van a ser el abdomen, el ovario, el cérvix, la porción intersticial de la trompa de falopio, así como en cicatriz cesárea, que pues esto ya es algo extremadamente raro, pero tienes que saber que existe. De todos modos, siempre recuerda, la localización más frecuente en un embarazo ectópico va a ser en la trompa de falopio. Entonces, justamente, aquí tenemos la etiología. De acuerdo a la guía de práctica clínica, el 95% van a estar en las trompas de falopio. Pero de este 95%, tienes que saber que el sitio más frecuente, del más frecuente, es la ampolla, con un 70%. Entonces, recuerda, el embarazo ectópico se presenta sobre todo en las trompas de falopio y de este el 70% en la ampolla. El 12% se va a encontrar en el istmo, el 11.1% en la fibria y el 2.4% puede ser intersticial. También tenemos otras causas u otros sitios, como son el embarazo ectópico ovárico, con un 3% de los casos, y abdominal, con un 1.3% de los casos. En cuanto a epidemiología, recuerda que esto provoca una amplia mortalidad en el embarazo en el primer trimestre, llegando entre el 9 y el 13% de los embarazos durante este periodo y aparece con una frecuencia entre el 0.8 y el 2% de los embarazos. Muy bien, entonces recuerda mortalidad aproximada del 10% por embarazo ectópico. No es nada despreciable. Tenemos tres factores de riesgo importantes de acuerdo a la guía de práctica clínica: el daño a las trompas de falopio, la enfermedad pélvica inflamatoria que ya revisamos anteriormente y también como algo secundario al tratamiento de la infertilidad. Entonces, en cuanto al daño de las trompas de falopio, se refiere sobre todo a antecedentes que hayan causado algún daño o una distorsión en la arquitectura tubárica, como son cirugía tubárica previa, cirugía pélvica previa, sobre todo oforectomía, y también cirugía intestinal, y refiere sobre todo cuando se realizó una apendicectomía. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, este refiere que comúnmente es causada por clamidia trachomantis, que recordemos que, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es el segundo agente más frecuente que causa esta enfermedad. Y recuerda que esta se ha relacionado con un 30 a un 50% de todos los embarazos ectópicos. Es decir, que hasta la mitad de los embarazos ectópicos van a ser secundarios a una enfermedad pélvica inflamatoria causada por clamidia trachomantis. En cuanto al tratamiento de la infertilidad, también, sobre todo, puede ocasionar un tipo muy específico de embarazo ectópico, que es el embarazo ectópico heterotópico, que vemos de acuerdo a la guía de práctica clínica, es más común en las mujeres que asisten a clínicas de infertilidad, incluso en ausencia de enfermedad tubárica. Y vemos que, además del uso de la reproducción asistida, aumentarán las tasas de los mismos. Y recuerda que la fertilización in vitro también se va a asociar con embarazo ectópico entre el 2 y el 5% de los casos. Y esto puede ser aún mayor si ya tenemos antecedente de cirugía tubárica. Muy bien, entonces recuerda esto: las tres factores de riesgo más importantes para el embarazo ectópico son el daño a las trompas de falopio, la enfermedad pélvica inflamatoria y el tratamiento de la infertilidad. En cuanto al cuadro clínico, tenemos dos triadas que tienes que saber sí o sí: la del embarazo ectópico roto y la del embarazo ectópico no roto. Son muy parecidas, pero tienen datos que tienes que conocer sí o sí para diferenciar en el caso clínico de tu ENARM. La triada clásica del embarazo ectópico roto son datos de amenorrea, un sangrado transvaginal abundante y también datos de un abdomen agudo o un dolor abdominal severo. Esto lo tienes que apuntar en tus post-its, en tus notas, en tu resumen, o tener tus fichitas de flashcards o de triadas que tenemos también en la plataforma, que tienes que conocer para estos casos clínicos tan importantes, tan sonados. Acuérdate otra vez: triada del embarazo ectópico roto, amenorrea, sangrado transvaginal abundante y abdomen agudo.
También la guía de práctica clínica nos habla sobre el hemoperitoneo, que son 3 parámetros predictivos que te van a hablar de un hemoperitoneo de más de 300 mililitros, lo cual más que nada se refiere a que es una urgencia quirúrgica. Esos 3 parámetros predictivos son un dolor pélvico espontáneo de moderado a severo, que tal cual así te va a aparecer en tu cuadro clínico. La paciente refiere a dolor pélvico súbito severo, ya. O EVA 8 de 10, cosas así. Fluido por encima del fondo uterino o alrededor del ovario en la ecografía transvaginal, o sea que tengas líquido libre en fondo de saco y una baja concentración de hemoglobina, específicamente menos de 10 gramos sobre decilitro. Estos 3 datos, si tú los encuentras, lo más probable es que la paciente tenga un embarazo ectópico roto y aparte presente un hemoperitoneo de más de 300 mililitros. Como vemos acá, cuando 2 o más criterios están presentes, la probabilidad de un hemoperitoneo de más de 300 mililitros va a ser indicador de ruptura de ese embarazo ectópico. Ahora tenemos el no roto, que hasta cierto punto se podría parecer, pero como puedes observar más a detalle, no es igual. En este caso, la paciente va a presentar igual amenorrea, pues está embarazada, pero aquí tenemos un sangrado transvaginal leve, a diferencia del roto, que es abundante, y también va a presentar dolor abdominal, pero esto es más leve, a diferencia del roto. Entonces, el no roto, pues a cierto punto se parece al roto, pero eso lo recuerdo más despacio, más tolerable. Y este incluso, sí, puede ser operable o no, pero no es una urgencia, a diferencia de este de acá. En cuanto al diagnóstico, tenemos muchas directrices que hay que revisar de la guía de práctica clínica. Son datos muy específicos que tenemos que saber sí o sí, en valores y en ultrasonido y en signos ultrasonográficos. Aquí es donde el ENARM se pone interesante, pero los vamos a revisar poco a poco. El diagnóstico. De acuerdo a la guía de práctica clínica, la ecografía suele ser útil para confirmar la sospecha clínica de un embarazo ectópico y va a detectar la ubicación precisa de este, tal cual podemos observar en la ecografía que tenemos aquí, donde tenemos nuestro útero y este embarazo ectópico que tal cual está en la trompa. Tenemos, por ejemplo, medición de gonadotropina coronicúmana fracción beta. Entonces, los niveles séricos de la gonadotropina coronicúmana fracción beta se deben utilizar con el ultrasonido y juntos van a tener una sensibilidad del 84% y una especificidad de 95%, elevadísima o muy buena. La ausencia de una gestación intrauterina con una concentración de gonadotropina coriónica humana de más de 1500 también va a ser diagnóstica de embarazo ectópico. O sea, a lo mejor tú tienes tu ultrasonido transvaginal y no encuentras esta imagen, pero encuentras tu útero que no tiene como tal un producto implantado, pero si tienes una fracción beta de gonadotropina crónica de más de 1500, tienes un embarazo ectópico. Ya será tu misión encontrarlo durante todos los sitios que puede aparecer, pero así ya también tienes el diagnóstico. Y cuando se ha realizado un legrado uterino, si no ocurre un descenso de por lo menos 15% de la gonadotropina como una fracción beta en el valor basal de las 18 a 12 horas, se debe considerar el embarazo ectópico. También recuerda que, como dato curioso, que después veremos más adelante, la gonadotropina como una fracción beta duplica su valor cada 48 horas, entonces hay que estar atentos también a esa situación. En el caso de que presente un embarazo cervical, como vemos aquí, se identificará un saco gestacional en el cuello uterino con los siguientes datos, o se puede presentar de la siguiente manera. Identificación de saco gestacional o de la placenta dentro del cuello uterino, lo cual, pues de por sí nos habla de un pésimo pronóstico, ¿no? También una visualización de una línea endometrial normal, pues porque obviamente el producto no está ahí. Un útero en reloj de arena o en forma de 8 por un canal cervical prominente. Justamente, pues el embarazo ectópico está ahí, entonces tendrías el fondo del útero como la primera parte del reloj, el cuerpo y el cuello como la parte delgada del reloj y pues justamente donde tienes tú este embarazo cervical, pues tendrías la otra parte del reloj de arena. O también un feto con actividad cardíaca activa por debajo del orificio cervical interno. Aprende estos 4 para conocer cómo se ve por ultrasonido un embarazo cervical. En cuanto a la ecografía, también se puede confirmar al demostrar el signo del deslizamiento. Pregunta de NARM 2020 y 2021. El signo del deslizamiento para confirmar embarazo cervical.
Cuando se aplica presión suave sobre el cuello uterino con la sonda ecográfica, vamos a tener deslizamiento de este producto. Esto se realiza durante la exploración transvaginal para descartar un aborto en evolución y aborto retenido. Entonces, esto es muy importante también para conocer un embarazo ectópico cervical. Ahora tenemos el embarazo heterotópico, pregunta que siempre hacen en todos los CENAR. Por lo menos en los últimos 4 años han hecho esta pregunta. El embarazo heterotópico es la presentación simultánea de un embarazo intrauterino y extrauterino. Y recordemos que el examen ecográfico de la pelvis y del abdomen en una mujer sintomática va a ayudarnos esto a detectar un embarazo heterotópico de forma precoz. Entonces tenemos aquí también dos signos que se han preguntado año con año en el ENARM. A mí me preguntaron justamente el del anillo de fuego y la cambié por error. Bueno, no por error, porque me confundí y tuve miedo. Entonces también, consejo para tu ENARM 2024, la respuesta que hayas colocado al principio, ya no la cambies. Lo más probable es que te equivoques en tu nueva respuesta. No lo vale. Entonces tenemos el signo del anillo de fuego, el cual es la hipervascularización periférica del producto, y este es del signo del anillo tubárico. Y tal cual, aquí tenemos el embarazo heterotópico, pero como puedes observar, está teniendo esta vascularidad que está activa, y eso se refiere el anillo de fuego por el color del Doppler, que es un anillo que está rodeando completamente al producto. Entonces, signo del anillo de fuego para el embarazo ectópico. Y también tenemos el famoso signo del látigo, que justamente si tú volteas tu Doppler, pues aquí vas a tener la correa de vasos excéntrica que tiene un flujo de baja resistencia en el Doppler que sugiere tejido trofoblástico. Este es el producto y este es el látigo. Y tal cual, esos son los vasos que están nutriendo a ese producto. Entonces, así lo vas a conocer como el signo del látigo, y esta halo de fuego que rodea a el producto es el signo del anillo de fuego. Recuérdalos porque te los van a preguntar. Tenemos ahora tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador. Es muy importante que conozcas las indicaciones de cada uno para que lo puedas responder correctamente en tu ENARM. Tenemos que el metrotexate es el tratamiento de primera elección. Aquí vamos a presentar un efecto citotóxico sobre el tejido trofoblástico. Muy bien. Entonces, tratamiento médico, metrotexato, primera elección. Perdón que lo repita así de la nada, pero este es una respuesta correcta en tu ENARM, te lo prometo. Se recomienda en paciente estable o con sangrado transvaginal leve y dolor leve, o lo que es lo mismo, la triada que revisamos del embarazo ectópico no roto. También debes cumplir cierto valor de gonadotropina coriónica como una fracción beta. Esta tiene que ser menor a 3000 unidades, o tal cual, de acuerdo a la guía de práctica clínica y su algoritmo que veremos más adelante, un valor entre 6000 y 15000 unidades. También con un saco gestacional menor a 3.5 centímetros. Si ya se pasó de este valor, ya no es candidato a metrotexato. Y también está indicado en pacientes con deseo de fertilidad, pues tal cual lo que va a causar el metrotexate es acabar con el producto, pero no va a alterar en ningún momento ni va a requerir cirugía, y por lo tanto no vamos a afectar la fertilidad de la paciente. Sin embargo, si tiene contraindicaciones, ¿qué tienes que conocer? No se puede utilizar en pacientes con lactancia materna, en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedad acidopéptica, hepatopatías, así como tampoco en insuficiencia renal. Tenemos indicaciones absolutas para el tratamiento médico que te pueden preguntar en tu ENARM. Estas son deseo de futura fertilidad, un diagnóstico no laparoscópico, paciente dispuesta a volver para seguimiento, uno de los más importantes, considerando riesgos de la anestesia, y pacientes sin estas contraindicaciones para el metrotexate. El esquema, que también se ha preguntado en diversos ENARMs, la dosis seriada es de 1 miligramo kilo de peso intramuscular en los días 1, 3, 5 y 7. Esto, y recuerda que previo al cumplimiento de las dosis subsecuentes, el valor debe descender al menos en un 15%. Aquí tenemos el tratamiento quirúrgico, donde tienes que recordar que la laparoscopía es el tratamiento de elección quirúrgico. Muy bien, entonces, tratamiento médico y de primera elección es metrotexate, pero si la paciente requiere tratamiento quirúrgico, la laparoscopía es el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Pues se asocia con una recuperación más rápida, un tiempo más breve de hospitalización,
reducción de costos globales, así como menor dolor, hemorragia y formación de adherencias. Las indicaciones para este tratamiento, que va a ser una salpingectomía laparoscópica, se refiere a la resección segmentaria o completa de la trompa de falopio. Y sus indicaciones van a ser embarazo ectópico en la misma trompa, trompa gravemente lesionada, hemorragia no controlada, un embarazo heterotópico y falta de deseos de tener hijos. También tenemos la salpingostomía, que es el método de acción en las mujeres en edad reproductiva que deseen preservar su fertilidad. Muy bien. Ahora, tenemos algunas consideraciones especiales con otro tipo de embarazos que ya revisamos, pero hay que conocer cómo se va a tratar o cuál va a ser su tratamiento quirúrgico. En el caso del embarazo cervical, si se diagnostica a tiempo, se evitará una hemorragia incontrolable con histerectomía y justamente el tratamiento quirúrgico consistirá en realizar un legrado cérvico-uterino por aspiración y la hemorragia secundaria se tendrá que detener con puntos de Sturmdorf. Muy bien. Y ahora, en cuanto al embarazo heterotópico, vemos que cuando un embarazo tubario coexiste con uno uterino, se puede inyectar cloruro de potasio en el saco del embarazo tubario, que tal cual estamos observando acá, donde vemos la laparoscopía en un embarazo exuterino en la trompa de falopio derecha. Este, como tal, es el útero y este es el embarazo ectópico en la ampolla. Muy bien, esta imagen es tomada directamente de la GPC. Tenemos dos algoritmos que vale mucho, mucho la pena revisar y siempre que encuentres tu guía de práctica clínica, te recomiendo que revises el algoritmo que se encuentra hasta abajo. También la lista de verificación, pero el algoritmo es una parte súper importante. Entonces, en pacientes con embarazo ectópico, hay que valorar si requiere manejo quirúrgico o no. En caso de que sí lo maneje, hay que saber si la paciente está hemodinámicamente inestable, no te esperas y le haces la parotomía exploradora. Ni modo. Pero si la paciente está estable, vas a realizar la paroscopía. Y aquí va a depender si tiene o no deseos de fertilidad o si tiene o no paridad satisfecha. Si la paciente tiene paridad satisfecha o ausencia de patología en la trompa contralateral, se realizará salpingectomía. Pero si la paciente tiene deseo de fertilidad o aparte presenta alguna patología en la trompa contralateral que pudiera afectar su fertilidad a largo plazo, pues entonces se realizará salpingostomía. Muy bien, entonces prácticamente es la gran diferencia entre uno y otro. Si la paciente ya tiene paridad satisfecha, salpingectomía, y si la paciente todavía no tiene paridad satisfecha, entonces se realiza salpingostomía. En cuanto al embarazo ectópico, en paciente estable hemodinámicamente, hay que ver si cumple los criterios que revisamos anteriormente. Un tamaño menor a 3.5, que sea sintomática, o sea que no tenga un dolor severo o un sangrado severo, ausencia de actividad cardíaca en el feto, esa es una que nos dijeron, ausencia de líquido libre en fondo de saco de Douglas. Si no cumple esos criterios, es manejo quirúrgico. Y si sí los cumple, ahora sí, hay que ver los niveles de gonadotropina crónica humana. Si tiene valores de menos de 1000 o los niveles están decrecientes, se realizará manejo expectante. Muy bien. Este manejo expectante difícilmente se realiza en México por la falta de seguimiento y por las complicaciones que puede presentar la paciente, pero es válido saber que existe esta parte en la guía de práctica clínica. Si decimos manejo expectante, hay que realizar gonadotropina crónica humana 2 veces por semana y también una ecografía transvaginal semanal. Si hay una disminución de menos del 50% del valor basal y aparte el tamaño es menor en los 7 días posteriores, únicamente observación. Si no se cumple con esto, o sea, que no disminuya a menos del 50% la gonadotropina crónica humana y el tamaño no reduzca en 7 días, requerirá manejo médico o en su defecto salpingectomía de rescate. En caso de que tenga una gonadotropina crónica humana de menos de 3000, pero obviamente más de 1000, hay que decidir si es candidata a manejo médico o no. ¿Es candidata a manejo médico? Sí, ok. Entonces vamos a decidir si vamos a realizar dosis múltiple o dosis única. Aquí está la dosis múltiple que nosotros vimos. Metrodexate, 1 miligramo kilo intramuscular, días 1, 3, 5, 7. También está leucovorin, 6 miligramos intramuscular y luego 7.5 vía oral los días 2, 4, 6 y 8. Hay que realizar gonadotropina crónica humana fracción beta semanal y revisar laboratorios.
y vamos a completar 4 dosis o hasta que la gonadotropina crónica humana, fracción beta, disminuya en un 15% en 48 horas. En el caso de que decidamos el esquema de dosis única, se va a dar de segunda elección, metrotexate, 50 miligramos sobre metro cuadrado de superficie corporal intramuscular, y vamos a realizar seguimiento los días 4 y 7 y luego semanal con laboratorios. Si la fracción beta de la gonadotropina crónica humana disminuye más de 15% en los 4 a 7 días siguientes, pues únicamente se deja observación. Y si no, se dará una segunda dosis igual de metrotexate, 50 miligramos metro cuadrado de superficie corporal intramuscular. Y listo, médico. Eso es el embarazo ectópico. Vamos a revisar los puntos para llevar a casa y que también son preguntas de NARM. Tenemos, por ejemplo, una que se hizo en 2021, el fenómeno de Aries Stella, que es la modificación que ocurre en el endometrio cuando existe un embarazo extrauterino. También recuerda que en el ultrasonido transvaginal vas a encontrar el signo del anillo de fuego, así como también el signo del látigo. ¿Perfecto? Ahora, recuerda que el tratamiento médico de primera elección es metrotexate, y ya vimos, 1 miligramo kilo de peso, y este va a ser va a ser los días 1, 3, 5, 7. Muy bien. Recuerda que niveles de gonadotropina crónica humana entre 1000 a 2000 sin saco gestacional te debe hacer pensar en un embarazo ectópico. Perfecto. Ahora, la laparoscopía recuerda que es el tratamiento quirúrgico de elección, sin embargo, el tratamiento médico y el tratamiento de primera elección sigue siendo el metrotexate. Ahora, recuerda que los criterios de moperitoneo en el embarazo ectópico van a ser un dolor pélvico espontáneo, líquido libre por encima del fondo uterino y una hemoglobina menor a 10 gramos sobre ese litro. Cuando tienes 2 de 3, es muy probable que tu moperitoneo sea secundario a un embarazo ectópico. Punto súper importante que otra vez te repito, te van a preguntar sí o sí. La triada del embarazo ectópico roto es amenorrea más hemorragia transvaginal abundante más abdomen agudo. Y recuerda que el tratamiento antibiótico antes y de un procedimiento de legrado intrauterino o AMEU va a ser doxiciclina 100 miligramos antes y 200 miligramos después del procedimiento. Esta la vamos a decir varias veces a lo largo de la revisión de temas de obstetricia y ginecología, pero es importante que lo sepas. Y listo, médico. Eso es todo por el día de hoy. Un tema súper rentable, súper relevante. De verdad, en el ENARM 2023 abusaron de este tema, lo preguntaron muchas, muchas veces. Entonces yo creo que con la clase de hoy, bajita la mano y sin temor de equivocarme, unas 10, 15 preguntas de ENARM ya están resueltas. Entonces, te recomendamos que estudies mucho y ya nos veremos en una siguiente emisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, este canal de YouTube y ahora también en el podcast. Muy bien, médico, ya nos veremos después. Mucha suerte.